días, Dios los bendiga. Mi nombre es Harrington Levy, bienvenido a mi canal Harrington Levy 07. Si te gusta mi contenido, por favor, regálanos un like para poder llegar a más personas. Hoy quiero hablar sobre un tema sobre el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo desde el monte Getsemaní hasta la cruz. ¿Por qué quiero tocar este tema? Porque la mayoría de las personas tú le preguntas por Jesucristo y todos saben que Él murió en una cruz. Pero ese es todo el conocimiento que tienen y creo que es muy importante profundizar el proceso en el cual nuestro Señor Jesucristo pasó para poder llegar a la cruz, para que nosotros seamos perdonados por nuestros pecados. Entender que el sufrimiento que pasó Jesús es fundamental para muchos, porque les ayuda a comprender la profundidad del amor de Dios, la gravedad del pecado y el valor del perdón, ya que a veces nos cuesta mucho perdonar. El sufrimiento de Jesús en la cruz es una expresión máxima de amor de Dios para la humanidad, y eso está escrito en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Al entender el sacrificio, reconocemos cuánto está dispuesto Dios a hacer para reconciliar al ser humano con Él, aunque no lo merezcamos. El hecho de que Jesús, que fue sin pecado, haya tenido que sufrir y morir, muestra lo grave que es el pecado ante los ojos de Dios. Y no se puede ignorar ni minimizar. En cuanto una persona medita en el sufrimiento de Jesús, porque vamos a hablar sobre este sufrimiento médicamente y espiritualmente, debe de nacer una respuesta de gratitud. Esa gratitud impulsa a cambiar la vida, abandonar el pecado y vivir según el Evangelio. Jesús sufrió para abrir el camino del perdón y la redención. Entender ese sufrimiento permite ver que el perdón no fue gratuito ni barato. Para ti y para mí fue gratis. Es gratis porque es por gracia. Pero para Él le costó, sino que le costó un alto precio. Y eso es lo que queremos hablar hoy sobre cuál fue el costo que nuestro Señor Jesús pasó y pagó para que la salvación sea gratis para ti y para mí. En resumen, comprender el sufrimiento de Jesús no es solo un acto memorial, sino una forma de entender el amor, la justicia y la misericordia de Dios, y de responder a ese amor con una vida transformada. Porque muestra cuánto nos ama Dios. Jesús dio su vida por nosotros. Eso nos enseña que somos muy valiosos para Dios. Porque el pecado es serio. Su sacrificio nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, pero también hay una esperanza. Porque nos invita a cambiar. Al ver lo que Jesús hizo por nosotros, sentimos gratitud y queremos vivir mejor. Porque así entendemos el perdón. Jesús sufrió para que tú y yo podamos ser perdonados. Ese perdón es un regalo. Ese perdón es un regalo. Porque da sentido a nuestro dolor. Jesús también sufrió. Él entiende nuestro dolor y está con nosotros en los momentos difíciles. En resumen, Jesús sufrió por amor para salvarnos. Conocer su sacrificio nos ayuda a amar, perdonar y vivir con fe. Así que, mis hermanos, empecemos con este estudio sobre qué fue lo que pasó nuestro Señor Jesucristo desde el monte Getsemaní hasta la cruz. Abba, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, pero sí lo que tú quieres. Padre mío,
Si este cáliz no puede pasar de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Empecemos con Lucas 22, del 38 al 46. Aquí lo leo. Dice, y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y se puso de rodillas y oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vio a sus discípulos, los halló durmiendo. A causa de la tristeza, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entren en tentaciones. Este es el pasaje bíblico donde nuestro Señor Jesucristo empieza a clamar al Padre, pero el final de la oración es, hágase tu voluntad. La agonía y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús comenzó en Getsemaní, en ese momento donde él estaba orando. Desde el momento que él fue a orar, la noche antes de ser capturado y traicionado por Judas, uno de sus discípulos. El doctor William Edwards, en sus estudios de la muerte de Jesús, informó que de acuerdo a la ciencia médica, el sudor con sangre que Jesús transpiró a través de las capilaridades cutáneas se llama en la ciencia hematrodosis o sudor sanguinolento. Y esto sucede de acuerdo a los médicos cuando existe un estado emocional tan elevado que las hemorragias de las glándulas sudoríparas ocasionan que la piel quede totalmente frágil. Totalmente frágil. Cuando Jesús oró al Padre en el monte de los olivos, que es el monte Getsemaní, antes de ser capturado, se encontraba en un estado de angustia física, mental, emocional y espiritual extremo. Este momento, pocas horas antes de ser arrestado, fue uno de los puntos más intensos de su sufrimiento. Disculpen. Incluso antes de que empezara la tortura física, ya él estaba ya en una angustia, en un estado de angustia física, mental, emocional. El estado de Jesús en Getsemaní, que nos lo dice en Lucas 22, 39, 46, en Mateo 26, 36 al 46, y en Marcos 14, 32, 42, nos dice, enseña que Jesús estaba en una agonía emocional y espiritual profunda. Cuando él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 38. ¿Cuáles son las palabras clave aquí? La palabra clave aquí es la agonía. Agonía en griego significa lucha interna mortal.
expresaba una tristeza tan intensa que él mismo reconoce que podía causarle la muerte por sí sola, de la agonía que tenía. Estaba enfrentando el peso de la venida, de lo que venía. La traición, la cruz, el pecado del mundo y la agonía más grande, la separación del Padre. Todo eso ya estaba sucediendo antes de que él fuera capturado. Eh, en Lucas 22:44, que lo leímos ahora, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando él hace esta oración y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, su condición médica real en ese momento era hematohidrosis. ¿Qué significa? Es una condición médica extremadamente rara en la que una persona suda sangre a través de los poros de la piel, causado por un estrés emocional extremo, que rompe pequeños vasos capilares a las glándulas sudoríparas, mezclando el sudor con sangre. Con sangre, ahí podemos imaginarnos la presión y el estrés que tenía nuestro Señor Jesucristo antes de que empezara la tortura física. Signos de ansiedad extrema entre fisiológicos y caluxus del sistema nervioso autónomo. Cuando Jesús estaba orando fue una oración intensa y sumisión voluntaria. Jesús oró 3 veces: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto muestra una lucha interna real entre su voluntad humana, deseando evitar el sufrimiento, y su obediencia divina. Porque él fue 3 veces. Disculpe. Él fue 3 veces y oró 3 veces: Padre mío, si es posible, pasa de ti esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos esa lucha interna entre la humanidad de Dios, en la parte humana, porque él es Dios 100% y humano 100%, pero ahí vemos una lucha interna en su voluntad humana, deseando evitar ese sufrimiento, y su obediencia divina. En un momento de redención total, aunque con angustia profunda. Jesús también experimentó soledad, falta de apoyo humano. ¿Por qué digo esto? Los discípulos, sus amigos más cercanos, se durmieron aun cuando Jesús les pidió que velaran con él. Recuerden que en el versículo dice que cuando terminó de orar fue y lo halló durmiendo. Esto aumentó una sensación de soledad. Cuando era para que estuvieran apoyándolo en oración, ¿qué hicieron? Se durmieron. Esto aumentó su sensación de soledad, anticipando su abandono total. Porque ya sabemos que todos lo iban a abandonar. Todo esto estaba pasando en nuestro Señor Jesús en el momento en que él estaba en el monte Getsemaní, antes de empezar a ser castigado físicamente. El estado clínico de ese momento que estaba pasando nuestro Señor Jesús, emocionalmente, era una angustia extrema, tristeza mortal. Físicamente, posible debilidad, taticardia, sudoración y la hematohidrosis, que ya expliqué que es lo que es sangrado por los poros. Espiritualmente, carga el pecado, tensión por la separación del Padre. Mentalmente, conflicto interior entre obediencia y sufrimiento.
conclusión, en Getsemaní Jesús estaba en un estado límite de angustia total, un sufrimiento silencioso pero devastador, que anticipaba todo lo que vendría. Aunque aún no lo habían tocado físicamente, ya estaba emocionalmente quebrado, espiritualmente afligido y físicamente afectado por el estrés. Este momento revela no solo la humanidad más profunda, sino también de su decisión consciente de seguir adelante por el amor. ¿A quién? A nosotros. Sabiendo todo lo que él le esperaba. Sabiendo todo lo que esperaba, él ya estaba decidido a continuar con el plan de redención, que para nosotros es gratis, pero que a él le costó mucho. Aquí vemos en Lucas 22, 47, 48, cuando lo traicionan, dice Lucas 22, 47, el 48 dice, y estando en agonía, no, 26, 24, disculpen, Lucas 26, 24, Lucas 26, 24, lo busco un momentico aquí, ok, 26, 24 dice, el Lucas 26, no, Lucas 22, 47 al 48, disculpen. Mientras él hablaba, se presentó una turba y él, que se llamaba Judas, uno de sus 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Y entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Ok, cuando Jesús le dice, Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, yo creo que eso fue una sentencia de muerte para Judas. Y no como dijo Dante Gebel. Dante Gebel dijo en una prédica que él se la hizo a Judas Iscariote, el que traicionó a Cristo, que él fue perdonado por Cristo cuando Cristo bajó al infierno, después que muere, que él baja al infierno y vio a Judas allí, bueno, él formó un trauma y una historia parecida así a las fábulas que contaba allí y habla. Y al final de cuentas dice que Cristo perdonó a Judas. Y eso es mentira. Por eso yo digo que Dante Gebel es un falso profeta y un falso apóstol. ¿Por qué digo que esto fue una sentencia de muerte? Veamos Mateo 26, 24. Mateo 26, 24 nos dice, pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Es decir, el Señor sabía que él iba a morir. El Señor sabía que él vino a morir, a cumplir una misión, a morir por los pecados del mundo. Él estaba consciente de eso. Él sabía eso desde antes de la fundación del mundo. Pero miren lo que dice más abajo. Pero qué terrible será para el que traiciona, para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Qué está diciendo aquí? Pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Qué me está diciendo aquí? El Señor sabía que él iba a morir. Ese era el plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Él sabía y incluso él lo dice. El hombre, el Hijo del Hombre, tiene que morir para que se cumpla lo que está escrito. Pero hay de aquel que lo traiciona, sería mejor no haber nacido. Por eso es que digo que cuando Jesús le dice, Judas,
con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Ya estaba escrito que hay de aquel que lo traiciona. Así que eso para mí fue una condena, porque Cristo no se iba a echar para nada, porque Él no es hombre que mienta, ni hijo de hombre para se arrepienta. Así que para mí, Judas no está salvo. No está salvo. Aquí vemos que después que lo capturan a nuestro Señor Jesús, lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás. ¿Qué sucedió aquí? La hora exacta de cuando arrestan a nuestro Señor Jesús no lo dice. La Biblia no dice hora exacta. Pero lo llevaron entre más o menos, puede ser que esté equivocado, puede ser que no, de 12 a 3 de la mañana. Lo que sí se sabe es que fue de noche, fue a oscura. Entonces, ¿qué sucede? Para poder acusar a una persona, para poder hacer un juicio, y esa persona tenía que ser, para poder hacer ese juicio, tenía que ser de día. No era legal hacerlo de noche y tenía que ser delante de la persona, ¿verdad? Las sesiones del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío, solo podía celebrarse durante el día. El Mishnah Sanedrín 4.1. Los testigos deberían de ser consistentes y examinados rigurosamente. Las personas que eran testigos tenían que ser examinados rigurosamente. Esa era la ley. En el juicio de Jesús, el Evangelio dice que los testigos, cuando le hicieron el juicio, dice que los testigos daban testimonios contradictorios. En Marcos 14, 55 a 59. Lo cual, según la ley, tendría que haber sido un juicio nulo. ¿Por qué? Porque la ley decía que los testigos tenían que ser consistentes y examinados rigurosamente para estar seguros de que no estaban dando falsos testimonios. Pero en el juicio de nuestro Señor Jesús se contradecían y no coordinaban una historia con la otra. De modo que por la ley, según la ley, haría nulo el juicio. Pero aún así, ellos siguieron hacia adelante para cumplir lo que ellos querían, que era deshacerse de nuestro Señor. Vemos que después lo llevan ante Pilato. ¿Por qué los judíos llevaron a Jesús delante de Pilato? Ok. El Sanedrín no podía aplicar la pena de muerte bajo el dominio romano. No podía. Aunque el Sanedrín, que era el consejo religioso judío, lo que sabía la ley, podían juzgar casos religiosos, no tenían autoridad para ejecutar a nadie, sin aprobación romana. Eso nos lo dice Juan 18:31. A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Roma reservaba la pena capital para sí misma, especialmente en casos con aplicaciones políticas y de orden público. Fíjense, Roma no crucificaba a nadie, a no ser que sea por problemas políticos o de orden público. Ok, los líderes judíos acusaron a Jesús de blasfemia. Eso no era de interés, no le interesaba a Roma. ¿Por qué? Porque a Roma lo que le interesaba era cosas políticas y de desorden público. Orden público. Es decir, que si había algún desorden, entonces Roma actuaba. Pero ellos acusan a Jesús de blasfemia. Pero eso no le interesaba a Roma. Según la ley judía, Jesús fue acusado de blasfemia por declararse el Hijo de Dios y el Mesías. En Mateo 26, 63 al 66. Esa fue la acusación al principio. Pero la blasfemia no era un delito ante la ley romana. Por lo tanto, no justificaba la muerte antes Pilato. ¿Por qué? Porque eso no le interesaba a Roma.
él está diciendo que él era el Mesías o el Hijo de Dios, no interesaba. A Roma no le interesaba. ¿Qué es lo que hicieron los judíos? Reformulan la acusación ante Pilato para que aparezca ahora política. Porque ya cuando se meten con la parte de lo que es la política, y entonces ya sí Roma le interesa, ¿qué hicieron? Entonces la historia la cambiaron. Para convencer a Pilato, los líderes cambiaron el enfoque y lo acusaron de decir que él era el rey de los judíos. A él decir, al decir que Dios, que Jesús decía que él era el rey, que él era rey, era una amenaza al César. Ya era una amenaza al César. Podía sublevar al pueblo, prohibir pagar impuestos a Roma, en Lucas 23, 1 al 2. Fíjate todo lo que implica decir que ya era rey. Y así lo presentaron como un peligro político, un posible rebelde, algo que sí preocupaba a las autoridades romanas. Solo el gobernador romano tenía autoridad para ordenar una crucifixión. Solo Pilatos. El método romano de ejecución para criminales peligrosos. Fíjense, al principio llevan a Cristo y dicen, no, él está blasfemando porque él dice que es hijo de Dios y es el Mesías. Pilato dice, no, esto no, Roma no tiene nada que ver con esto es cosas religiosas, Roma no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Cambiaron la versión y pusieron, no, él dice que él es el rey de los judíos. Al decir que él era rey, ya era una amenaza al César. ¿Por qué? Porque como rey podía traer desorden, podía decir que no le pagaran impuestos a Roma y el pueblo podía seguir a su rey. Entonces ya ahí es algo político. Pero esto fue un juego de mente que hicieron los judíos para poder llegar a cumplir lo que ellos querían, que fuera que Pilato ordenara la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los líderes judíos llevaron a Jesús ante Pilato porque necesitaban una sentencia de muerte. Y solo Pilato, como representante de Roma, tenía el poder para darla. Para lograrlo, presentaron a Jesús no como un hereje religioso, sino como un peligroso político para Roma. De manera que hasta aquí estamos viendo que no había prueba contra Jesús para ser crucificado y que todo el proceso del juicio fue fraudulento, lleno de mentiras y de falsos testimonios. Vemos que Pilatos se da cuenta de que estaba Herodes Antipas, y él pasa el caso hacia Herodes Antipas. Cuando Jesús fue presentado ante Herodes Antipas, según el Evangelio de Lucas 23, 6 al 12, ocurrió un breve pero significativo episodio durante ese juicio. Ese momento solo lo relataba el Evangelio de Lucas. No aparece en Marcos, en Mateo, ni Judas. Solo en el Evangelio de Lucas aparece este relato. Ok, Poncio Pilato, al enterarse de que Jesús era Galileo, lo envió a Herodes Antipas, quien gobernaba la región de Galilea, y estaba en Jerusalén en esos días por la Pascua. Pilatos esperaba evitar responsabilidad legal trasladando al caso a alguien de la jurisdicción que tenía jurisdicción judía. Disculpen que esa palabra siempre me cuesta un poquito de trabajo. ¿Quién era Herodes? ¿Quién era Herodes Antipas? Hijo de Herodes el Grande, gobernante de Galilea y Perea, que tenía el título de tetrarca. Es el mismo Herodes que había mandado a decapitar a Juan el Bautista en Lucas 9:9 y en Marcos 6:14-29. Había oído hablar de Jesús y estaba intrigado. Quería verlo hacer milagros. Eso era todo lo que quería Herodes, ver los milagros de Jesús. ¿Qué es lo que sucedió en Lucas 23, del 8 al 11? Herodes se alegra de ver a Jesús. Tenía curiosidad desde hace tiempo y esperaba que hiciera
algún milagro. Le hacen muchas preguntas, pero Jesús no le responde nada. Jesús guarda silencio ante todas sus preguntas. No se defiende ni entra en debate. Jesús queda en silencio en todas las preguntas que le estaban haciendo. Los principales sacerdotes seguían acusándolo fuertemente. Están presentes e insisten en su culpabilidad. Herodes y sus soldados los desprecian y se burlan de Jesús. Lo visten con una túnica espléndida, que esto probablemente era para burlarse de su título de rey. Era como una burla. No fue que él fue que tenía frío y que él quiso taparlo, no, fue burlándose. Luego lo devuelven a Pilato, sin emitir juicio alguno, porque no halló falla en él, no halló culpabilidad en él. Ese día Herodes y Pilato se hicieron amigos. Antes estaban como de enemigos, pero ese gesto político reconcilia a Pilatos y a Herodes. Eso está en Lucas 23:12. El resumen del encuentro con Herodes Antipas y Jesús. Herodes se alegra, quería ver a Jesús hacer un milagro. Jesús guarda silencio, no responde a ninguna pregunta. Se burlaron de él, lo visten como un túnica elegante, como si fuera un rey. Resultado, Herodes no encuentra culpa y lo devuelve a Pilato. Y la relación política que hubo en este pasaje, Herodes y Pilato se reconcilian gracias al caso de Jesús. Gracias al caso de nuestro Señor Jesús. En este episodio subraya el silencio digno de Jesús, incluso frente a un líder que no solo buscaba cosas de espectáculo, también muestra cómo el juicio fue un juego político, más que un proceso justo. Vemos como en el corazón del ser humano, vemos cómo usan el sufrimiento de un juicio que era injusto para hacer un juego político. Porque ¿qué es lo que quería Herodes? Hacer las paces con Pilato. Porque ellos en esos días estaban, no sé, tenían problemas. Cuando Jesús vuelve de nuevo a Pilato por segunda vez, cuando Jesús fue llevado por segunda vez ahí ante Pilato, después de haber sido enviado a Herodes y devuelto sin condena ninguno, porque Herodes no lo pudo condenar, sucedieron varios eventos claves. Esta segunda comparecencia es un momento decisivo en el juicio de Jesús y está registrado principalmente en Lucas 23:13-25 con detalles amplios. En Mateo 27, Marcos 15 y Juan 18-19. Pilato declara a Jesús inocente en Lucas 23:13-16. Pilato reúne a los líderes religiosos y al pueblo y le dice claramente: no he hallado en este hombre culpa alguna, ni tampoco Herodes nada halló que merezca la muerte. Nada se halló, ni él ni Herodes. Propone castigarlo y soltarlo, probablemente a soltarlo para aplacar a los líderes sin llegar a la crucifixión. La multitud pide liberar a Barrabás en Mateo 27:15-16. ¿Por qué? Porque según la costumbre de las Pascuas, Pilato podía soltar a un preso y podía soltar un preso y ofrecerle al pueblo elegir entre ellos cuál quería que soltara: Jesús, llamado el Cristo, o Barrabás, un asesino y un rebelde. Fíjate, vemos aquí que Pilato busca a Barrabás, que era un preso, que era un asesino, un rebelde, era la escoria de aquel momento, era un ladrón, era irrespetuoso,
era todo, todo, todo. Y él escoge a ese y lo pone delante de Jesús para compararlo con Jesús, con la esperanza de que el pueblo soltaran a Jesús. Porque él puso el peor preso que había, la peor persona que existía en ese momento, para ponerlo al lado de Jesús con el objetivo de que soltaran a Jesús. Pero no, los principales sacerdotes incitan a la multitud para que pidan la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Aquí podemos ver un poquito más sobre el corazón del ser humano, que es capaz de hacer el corazón del ser humano por tratar de lograr lo que quiere. Pilato intentaba liberar nuevamente en Juan 19, 4 al 12. Manda a azotar a Jesús brutalmente, porque los azotes romanos eran brutales, y lo presenta sangrando con una corona de espinas y un manto de color púrpura, diciendo: he aquí el hombre. Pensando que ya viéndolo en esa condición, los judíos se iban a quedar conformes con el castigo. Pero los líderes siguieron exigiendo su crucifixión. Cuando Pilato oye que Jesús se ha hecho hijo de Dios, se atemoriza más y vuelve a interrogarlo. Jesús guarda silencio o responde de forma serena y firme. Dice que la autoridad, y le dijo a Pilato, que la autoridad de Pilato viene de Dios. En Juan 19, 11. Le dice Pilato: si suelta a este, no eres amigo del César. ¿Qué fue lo que le hicieron los judíos? Empezaron a amenazar, a usar presión política con Pilato para obligarlo a que tome la decisión de que fuera crucificado. Le dijeron: si sueltas a este, no eres amigo del César. ¿Por qué? Porque ya lo estaban acusando como rey. Esto implica una amenaza. Si dejas libre a alguien que se proclama rey, está permitiendo una traición contra el imperio romano. Fíjense a dónde llegaron, hasta donde llevaron a Pilato. Pilato cede y entrega a Jesús para ser crucificado. Aquí vemos como que Pilato no fue muy varonil, porque él, teniendo el poder de la última palabra, como cede a los chantajes de los judíos, en vez de pararse y decir: yo soy Pilato, gobernador, y declaro inocente, se dejó chantajear por los judíos. Pero bueno, a fin de cuentas, este era el plan divino. Este era el plan divino. Todo sucedió no porque los judíos presionaron a Pilato, sino que ese era el plan divino. Estaba escrito así, que iba a suceder desde la creación del mundo. Así que iba a suceder. Pilato cede y entrega a Jesús para ser crucificado, a pesar de sus intentos de evitarlo. Fíjense que él trató de evitarlo, pero al final tuvo que ceder, pero porque ya estaba escrito, eso iba a suceder así. Pilato se rinde ante la presión popular y política. En Mateo 27, 24 se lava las manos públicamente diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. El pueblo responde: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato entonces entrega a Jesús para ser crucificado. Es un resumen de la segunda vez ante Pilato. Dice: Pilato afirma que Jesús es inocente. 2. Propone soltarlo tras azotarlo. 3. La multitud elige a Barrabás, incitado por los sacerdotes. Jesús es brutalmente azotado y presentado al pueblo. Pilato teme por el título de hijo de Dios. Los líderes presionan: no eres amigo del César. Y 7. Pilato se lava las manos y cede. Jesús es condenado. Lo sucedido
Lo sucedido hasta aquí podemos observar que no fue un juicio justo. No se halló culpabilidad en Jesús y aún así insistieron en matarlo. Usaron mentiras y calumnias, quebrantaron la ley de Dios eh, y nos demuestra una vez más que es lo que hay en el corazón del ser humano. Porque toda esta calumnia, toda esta mentira, todo eso fue salido del corazón del ser humano. La Biblia dice mucho acerca del corazón humano, del corazón del hombre, tanto en sentido literal como centro de emociones y voluntad, como espiritual, el estado interno del ser humano ante Dios. A lo largo de la escritura, el corazón representa el centro de nuestra vida interior, nuestros pensamientos, deseos, intenciones y carácter. El corazón humano está corrompido por el pecado. Eso lo podemos ver en Jeremías 17:9, que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y en este juicio ahí podemos ver la perversión del corazón expuesto del ser humano ante la inocencia del Señor Jesucristo. El corazón natural del ser humano está inclinado al mal, siempre al mal, y es engañoso, incluso para uno mismo, y necesita ser transformado por Dios. El corazón puede alejarte de Dios en Mateo 15, 18 al 19, pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, fornicaciones, robo, falsos testimonios y blasfema. Parecido a todo lo que habían hecho en el juicio de Jesús, ¿verdad? Hubo falso testimonio, hubo blasfemia, hubo maldición, hubo engaño, todo, ¿verdad? Jesús enseña que el pecado no es solo externo, sino que proviene del interior del ser humano, del corazón, de adentro. El juicio contra Jesús fue un juicio injusto, demostrando el desprecio de su pueblo y hasta dónde es capaz de llegar el ser humano para cumplir un objetivo. Capaz de engañar, de robar, de mentir, de matar, para poder satisfacer lo que hay en sus corazones. Veamos ahora, ya vemos que el juicio de nuestro Señor Jesús hasta aquí fue un juicio injusto, cómo lo llevaron de un lado para otro. Ninguno de los dos gobernantes halló falla en él, no halló culpabilidad en él, y vemos cómo los judíos sutilmente le dan vuelta a la situación para presionar hasta el punto de declarar a Pilato traición contra Roma, con el objetivo de ellos cumplir con lo que ellos querían, que era llevar a nuestro Señor Jesús a la crucifixión. Ahora, veamos el padecimiento de Jesús, lo que a partir de ahora, todo lo que sucedió física y médicamente. Por ejemplo, el padecimiento de Jesús él fue golpeado, fue humillado y desechado. Se burlaban de él, le escupían, rechazado y dejado solo. Nadie testificó a favor de él siendo inocente. Ahí hay un abandono. Lo miraban con odio. No tuvieron piedad de él. Yo me imagino que esta situación, sucediendo todo esto mentalmente, debe afectar a un ser humano, porque él estaba en condición humana en ese momento. Cuando le ponen la corona de espinas, cuando a Jesús le pusieron la corona de espinas, no fue solo un acto simbólico de burla, no fue solamente un acto simbólico de burla.
también tuvo consecuencias médicas y físicas reales y severas. Este acto cruel descrito en los evangelios, por ejemplo, en Mateo 27:29, en Marcos 15:17 y en Juan 9:2, 19:2, disculpen, causó dolor extremo y hemorragia y tuvo implicaciones neurológicas que se pueden analizar desde la medicina. Veamos qué sucedió solamente cuando le ponen médicamente cuando él recibe la corona de espinas. Heridas profundas y hemorragias. La corona probablemente fue hecha de una planta de espina larga y dura, las espinas, como la Sisyphus espinas cryptis, que era común en esa región. Las espinas penetraron en el cuello cabelludo, una zona muy vascularizada, llena de vasos sanguíneos. Sabemos que cuando una persona se hace una herida en la cabeza, por muy chiquita que sea, es donde se echa demasiada sangre. Esto provocó sangrado abundante que se mezcló con el sudor y escurría por la cara, posiblemente entrando en los ojos. Dolor neurólogo intenso. El cuerpo cabelludo está lleno de terminaciones nerviosas. Las espinas pudieron haber lacerado nervios sensoriales, los nervios sensoriales, como el nervio trimedio, causando un dolor agudo, punzante y ardiente. Imagínense eso encajado ahí, con ese dolor punzante y ardiente todo el tiempo. Debe ser algo desesperante. Estimulando terminaciones nerviosas superficiales, provocando un dolor insoportable. También esto trae un trauma emocional un trauma emocional. La corona fue parte de un brutal y cruel. La corona fue algo cruel que le pusieron a nuestro Señor. Lo vistieron como un rey, lo golpearon y se burlaron de él. El trauma psicológico y la humillación pública, sumado al dolor físico, había causado un estrés extremo, posiblemente generando taquicardia, aumento de presión arterial y ansiedad fisiológica. Las espinas probablemente no estaban limpias y pudieron introducir bacterias en las heridas, porque sabemos que ellos no iban a limpiar las espinas. Sabemos que las espinas no estaban limpias y cuando al estar dentro de su cabeza podía haber introducido bacterias en las heridas. El suyo estaba debilitado física y emocionalmente, lo que aumenta el riesgo de infección sistemática si las condiciones persistían ahí. ¿Por qué fue significativo esto que sucedió sobre lo de la corona? Después, un punto de vista teológico, la corona de espina tenía un doble significado. Burla de su título de rey de los judíos, en un tono sarcástico, símbolo del sufrimiento y del pecado del mundo. Esto es teológicamente un significado, ¿verdad? Era una burla de su título de rey de los judíos. También fue símbolo del sufrimiento del pecado del mundo.
puestos sobre él. Las espinas recuerdan en la maldición de Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá la tierra. Y Jesús las llevó sobre su cabeza. En resumen, sobre lo de la corona de espinas, efecto físico, hemorragia por las altas por la alta vascularización del cuero cabelludo, dolor intenso, estimulación o daño de nervios faciales y craneales, posibles infecciones, heridas abiertas con materiales sucios, traumatismo emocional, humillación, estrés extremo. También vemos que tenía sangrado, hinchazón y heridas visibles. Después que él, hasta aquí vemos que nuestro Señor, antes de ser apresado para ser golpeado, para ser humillado, ya vimos cómo estaba emocionalmente, espiritualmente en el monte Getsemaní. Después todo como vino el proceso del juicio, que fue un juicio injusto, un juicio que no fue justo, como vemos como las personas lo desprecian. Después de esto viene cuando le ponen la corona de espinas, vemos todo lo que sucede médicamente y podemos sentir como nuestro Señor estaba hasta ahí en ese momento, con ese dolor físico, ese dolor moral. Y ahora viene la parte cuando él los látigos romanos, cuando lo van a lapidar. Pero hasta aquí vemos cómo estaría nuestro Señor Jesucristo, y aún vendría algo peor, la lapidación. Los látigos romanos y el castigo de flagelación eran brutales, diseñados específicamente para causar dolor extremo, el máximo dolor, humillación y daño físico severo. Los látigos de los romanos estaban diseñados para todo esto. En el caso de Jesús, la flagelación fue una parte clave de su pasión y tuvo consecuencias médicas muy profundas. Muy profundas. ¿Cómo eran los látigos romanos? El instrumento más más usado por los soldados romanos era se decía flagum o flagelium. Su diseño era un mango de madera con varias tiras de cuero o cordones. En los extremos tenían peso. En la punta del cuero se añadían bolas de plomo o hierro en las puntas, fragmentos de huesos, vidrio o metal en la punta. Esto incrementaba el daño, ya que rasgaba la piel y penetraba el tejido de la piel. Cuando daba, entraba y arrancaba los pedazos de piel. Consecuencias médicas de la flagelación de Jesús. Según los evangelios y estudios médicos históricos, la flagelación que sufrió Jesús habría tenido efectos devastadores, basados en análisis forenses y médicos, como los del doctor C. Truman Davis, y estudió sobre el Sabbat Santa de Turín. Él también estudió eso. Las consecuencias incluyen, número 1, trauma en la piel y tejidos
blando, heridas abiertas profundas, pérdida de piel y tejido subcutáneo, sangrado extremo profundo. Número 2, hemorragias. Las pérdidas significativas de sangre pudo llevar a un shock hipovolémico, síntomas, debilidad extrema, palidez, sed intensa, colapso circulatorio. Número 3, espasmos musculares y dolor extremo. Las heridas provocadas contracciones involuntarias, dolor constante, incluso sin movimiento. Es decir, todo esto provocaba cuando terminaron de latigar a Jesús. Dolor constante, incluso sin moverse, aún le dolía. Quiere decir que el dolor era permanente. El número 4, exposición del músculo y posibles huesos. En casos severos, el látigo podía dejar músculos a la vista. Posible exposición de costillas y columna vertebral. Infección en condiciones normales. Aunque en el caso de Jesús no se menciona las heridas abiertas, eran propensas a una infección grave. Imagínense, ahí no había. Y número 6, debilitamiento general antes de la crucifixión. Jesús estaba tan debilitado que no pudo cargar su cruz completamente hasta el Gólgota. Según los evangelios, un hombre llamado Simón de Cirene lo ayudó. Imagínense, después que él pasa todo eso, desde el monte Getsemaní, después viene el juicio injusto, después viene la corona de espinas, todo sufrimiento, después viene la flagelación, le dan una cruz para cargarla, al punto que ya no pudo humanamente, no pudo más. En conclusión, la flagelación romana no era solo un castigo físico, era una forma de tortura brutal que debilitaba al reo hasta el límite de la muerte. En el caso de Jesús, la flagelación fue una antesala a la crucifixión y tuvo consecuencias médicas que incluyeron daños internos graves, pérdidas masivas de sangre y trauma corporal, contribuyendo significativamente a un sufrimiento y muerte. Los romanos tenían por ley de que si el condenado no moría en la cruz, ellos deberían de pagar. Esa era una de las causas por la que la flagelación era tan sangrienta hasta el punto de que muchos de los condenados no llegaban a ser crucificados porque no podían aguantar el dolor del flagelo y morían. Ya ellos lo llevaban al que iba a ser crucificado a la cruz ya casi muerto, porque ellos tenían que garantizar de que esa persona moría. Si no, ellos tenían que responder por eso. Así que me imagino, imagínense con qué furia ellos hacían lo que hacían con ese látigo en la mano. En el camino al Calvario, luego después de todo ese sufrimiento, Jesús se encontraba debilitado físicamente. Los romanos le ponen una cruz que pesaba cerca de 45 a 50 kilos. Esto no estoy seguro, pero busqué unos datos y la mayoría dice de 45 a 50 kilos. Porque la Biblia no dice cuánto pesaba la madera, pero según los datos que he visto, la mayoría dice que de 45 a 50 kilos. Así que no quiero que piensen que estoy poniendo un peso, sino que yo busqué información y la mayoría dice esto. Así que si es cierto o no, ya eso depende de la persona, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que la cruz pesaba
¿Por qué? Porque era una cruz de madera y como ya se encontraba nuestro Señor Jesucristo, era algo que ya era imposible de cargar, ¿verdad? Y con este desangramiento, con ese dolor físico y moral, así comenzó nuestro Señor Jesús el camino al Calvario, adolorido y masacrado. Él estaba ya al límite de lo que podía aguantar un ser humano, ¿verdad? El trayecto desde el pretorio romano al monte del Calvario era como unos 900 metros, casi un kilómetro que había que caminar en ese trayecto. Jesús ya no tenía fuerza por lo débil que se encontraba, lo cual los soldados romanos llamaron a este hombre de Cirene llamado Simón, y lo obligaron a que ayudara a nuestro Señor a cargar con esa cruz, porque ya Cristo estaba a un punto ya de máximo esfuerzo para poder sostenerse de pie humanamente, ¿verdad? Jesús cuando llegó al monte del Calvario, los soldados romanos que eran expertos, eran profesionales en torturar y eran súper crueles y sanguinarios, le quitaron eh, el manto. ¿Qué sucede aquí, mis hermanos? Que era un manto escarlata, que estaba pegado a su cuerpo por la coagulación de la sangre. Acuérdense que tenía todo, la sangre, sangrado, todo por fuera. Le ponen ese manto encima y vemos que se formó, que el coágulo de sangre se forma por causa del tiempo que Jesús tardó para llegar al monte del Calvario desde el Pretorio, ¿verdad? Vemos el transcurso de ese camino, que era como una milla. Me imagino que se haya demorado por lo débil que se encontraba. Entonces, ese manto puesto, como la sangre se había ha sido un coágulo, ya tenían el manto eh, pegado, ¿verdad? Y al arrancarle el manto, con, con él también arrancaron toda la piel que le quedaba por la coagulación, ¿verdad? Las heridas de la espalda fueron totalmente abiertas nuevamente y desprendidas. Ahí vemos en Mateo 27:27. Luego lo acuestan en el madero y su espalda empezó a pegarse en el madero. Acuérdense que no era un madero que estaba polido, un madero que tenía espinas, tenía cosas que te pinchaban. Imagínense esas heridas acostados en ese madero con las heridas afuera. Luego fueron a clavarle los clavos en las manos y los pies. No sé si ustedes pueden imaginar hasta aquí todo el sufrimiento que estaba pasando nuestro Señor. Luego que lo acuestan, que le clavan los clavos, luego lo levantan ya clavado en la cruz y el hueco, ustedes saben que hacían un hueco para poder poner la cruz. El hueco donde ponían la cruz tenía aproximadamente una profundidad de 1 metro. Y al soltar la cruz en el hueco, el cuerpo de la víctima con el impacto se rasgaba. ¿Ve? Imagínense clavado, cuando tiran la cruz, que cae, porque ellos no lo iban a poner, sino que lo dejan caer. Vemos ese golpe cuando cae, como el impacto se le rasga totalmente las manos y los pies por causa de los clavos. Jesús quedó colgando con los brazos extendidos en alto y el cuerpo había descendido por causa de que tiraron la cruz en el hueco, ¿verdad? Esta posición obstruye parcialmente la respiración, especialmente la exhalación. Para poder respirar tenía que impulsarse así, con los pies hacia arriba, apoyándose sobre el clavo. Esto causa un dolor extremo en pies, muñeca, espalda y pecho, para poder respirar. Este ciclo eh, de levantar el cuerpo, respirar y descender se repetía una y otra vez.
hasta que el cuerpo ya no podía aguantar más. La historia y las ciencias médicas, según sus estudios, reportaron que los brazos de los crucificados no eran totalmente estirados, es decir, no eran totalmente estirados, eran, lo dejaban un poquito, eh, porque los clavos eran puestos entre los huesos del radio de los huesos del cuerpo, es decir, no era, era aquí, era aquí, no era aquí en la palma, sino que era aquí donde le ponían los clavos. Y esto ocasionaba dolores intensos, ya que también los clavos al penetrar dañaban los nervios medianos, lo cual le ocasionaba a Jesús espasmos intensivos de dolor en ambos brazos. Y esto se le llama en la ciencia médica parálisis de las manos, ya que los ligamentos fueron atrapados en el proceso de los clavos, lo que se llama una mano de garra. Se le dice así también, una mano de garra. Los clavos de los pies le ocasionaron lesiones en los nervios, ocasionando dolores y espasmos. Encima de todo ese sufrimiento y dolor, soportar las burlas de los hombres, las humillaciones y la falta de misericordia de la humanidad, que fue creada por su mano. El mayor efecto psicológico, según el doctor Edward, de la crucifixión de Jesús, fue la interferencia con la respiración, especialmente cuando él trataba de inhalar aire para exhalarlo. Es siempre el simple hecho de exhalar el aire implicaba dolor y calambre desde la punta de la cabeza a los dedos de los pies. Estos fueron calambres intensivos, de modo que para poder respirar tenía que hacer un esfuerzo tan grande que cada segundo se le iba acortando la vida. Este efecto, de acuerdo con el análisis de la respiración, primordialmente con el diafragma, resulta una retención de dióxido de carbono en los pulmones, porque no podía completamente, sino que era poquito a poquito. Otro factor que causaba la muerte de una persona que era condenada a la crucifixión eran las arritmias cardíacas, que era provocada por el estrés. El crucificado podía morir por insuficiencia cardíaca por la acumulación rápida del líquido en la cavidad pericárdica o en la cavidad pleural. Los soldados romanos, luego de un tiempo, cogían un madero y le rompían las rodillas a los crucificados. Y esto ocasionaba que el cuerpo de los condenados se quedaran colgando y así morían asfixiados, porque al quedarse colgados no podían apoyarse para poder echarse para arriba, para poder respirar. Entonces, ¿qué hacía? Morían lentamente asfixiados. En el Salmo 22, que fue escrito por el rey David hace 1000 años después, antes de Cristo comenzara diciendo las palabras más profundas que Jesús dijo en su agonía moral y en la agonía más grande, que no existe palabra para describirla, cuando él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta agonía comienza en un lamento tan profundo causado por lo que él comenzaba a sentir, que es Dios
con el cual él había estado toda su vida, toda la eternidad, con el que él tenía comunión, en el momento en que él estaba colgado en esa cruz, él comenzaba a ver a su padre alejarse de él. Lo empezaba a ver distante. Dios en la cruz lo había abandonado. Perdone. El Señor en la cruz lo había abandonado. Y esto es más profundo y doloroso que el mismo sufrimiento físico que él había pasado. Esta experiencia que Jesús comienza a experimentar no fue solamente física y emocional en extremos, sino una intensa y profunda necesidad espiritual de su padre, el cual él necesitaba en ese momento, necesitando un consuelo, un apoyo, pero su padre no podía estar con él en la cruz. Jesús colgado en la cruz padeció de dolores intensos sin poder ni siquiera respirar, siendo desangrado. Todo este padecimiento no fue comparable con el momento en que todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre él. En este momento, donde su papá, su padre, lo tenía que abandonar, desamparar por causa del pecado. En ese precioso momento fue la causa por la cual Jesús sudó sangre en el monte Getsemaní, cuando estaba orando. Él sabía todo lo que iba a venir físicamente, sabía que lo iban a abandonar, sabía que iba a sufrir en la cruz, sabían que le iban a poner una corona de espinas, sabía que iban a ser injustos con él, sabían que lo iban a lapidar, sabían que iba a caminar sin fuerza, todo eso él lo sabía. Pero cuando él oró, la causa de que él llegó al extremo que llegó, que sudó sangre, fue porque él sabía que iba a haber una separación de su padre y que su padre lo iba a abandonar en la cruz por causa de nuestros pecados. Eso fue lo que llevó a Jesús al extremo de poder sudar sangre. Esa separación del Padre cuando ellos siempre han estado en comunión por una eternidad. Esa separación es la que llevó a que Jesús llegara al extremo hasta sudar sangre por los poros. Esa separación de su Padre fue el dolor más grande, que fue incomparable con todos los dolores físicos, morales y emocionales. Nuestro Dios es luz y no puede estar donde están las tinieblas. Y en ese momento su Hijo se había convertido en tiniebla por causa de nuestro pecado. Después de la muerte, vemos que a Jesús no le rompen las piernas. A él le fueron a romper la pierna y dijeron, no le rompa la pierna, como se había habitualmente, porque para acelerar la muerte de los condenados se les rompía la pierna, como dije ahorita, para que quedaran colgados, y al quedar colgados se moría asfixiado. Y vemos que a Jesús no le rompen la pierna, lo que confirma que ya estaba muerto. En verdad él murió. El hecho de que de su costado saliera, porque saben que le meten una lanza para comprobar si estaba muerto, y el hecho de que su costado saliera sangre y agua, respalda la idea de que su muerte fue real y no fue fingida. Desde una misión médica, cuando le ponen el lanza que sale el agua y sale sangre, muestra que fue una muerte real y que no fue que él fingió que estaba muerto, como dicen mucho por ahí. Médicamente, la crucifixión de Jesús fue una tortura física y psicológica de las más severas. Jamás concebida. Fue algo brutal, algo que es... Su muerte no fue
instantánea, no fue que llegó y murió, sino que fue un proceso de horas de asfixia progresiva, dolor nervioso, colapso circulatorio y finalmente un fallo cardíaco. Disculpen. El detalle de que Jesús, al ser atravesado con una lanza, echó sangre y agua, que eso está en Juan 19:34, ha sido objetivo de interpretaciones médicas y teológicas durante siglos. Desde un punto de vista médico y fisiológico, este extremo puede explicarse con bastante precisión. ¿Qué significa médicamente que Jesús echó sangre y agua? En el texto bíblico, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso está en Juan 19:34. Este detalle es único en los evangelios. Derrama. ¿Qué es? Ok. El corazón está rodeado por una bolsa llamada pericardio, que se puede llenar de líquidos, plasma o suero. En ciertas ocasiones médicas, como tras la hora de asfixia, en el momento que le estaba respirando, que se estaba asfixiando, porque poco a poco ya no podía casi respirar por causa del dolor y de la posición en la que estaba. Tras la hora de asfixia daba un shock hipovolémico y un trauma. Es posible que se haya acumulado líquido claro en el pericardio en el proceso en que se estaba asfixiando, porque acuérdense que no podía respirar, sino que era poquito a poquito, estaba dando un shock hipovolémico y un trauma. Es posible que se haya acumulado líquido claro en el pericardio, ¿verdad? Si la lanza penetró en el costado de Jesús entre la costilla y alcanzó esta zona, el líquido claro, que era agua, habría salido primero y segundo de sangre del corazón. Eso, primero saldría el agua y después saldría un poquito de sangre, que era parte de... Médicamente describe una pericarditis traumática o por estrés, con taponamiento cardíaco, acumulación de líquido que impide latir el corazón. También es posible que hubiera líquido acumulado en la cavidad pleural alrededor de los pulmones, produciendo asfixia prolongada, insuficiencia cardíaca, trauma torácico. En este caso, al ser traspasado por la lanza, saldría líquido seroso de los pulmones. El líquido que saldría de los pulmones, que era el agua, siguiendo por sangre de los vasos perforados. En caso de estrés físico extremo, el corazón puede romperse literalmente, estallar el corazón, literalmente. Fenómeno llamado ruptura miocardíaca, así se llama en la medicina hoy en día. Esto puede causar un derrame interno rápido con mezcla de sangre y agua. Conclusión. Desde la medicina moderna, la explicación más aceptada es que Jesús tenía el líquido seroso acumulado en el pericardio o en los pulmones, producto del shock, trauma y asfixia, y que al ser atravesado por la lanza, ese líquido claro, que es el agua, salió junto con la sangre. Esto confirma una cosa importante desde lo clínico. Jesús estaba realmente muerto.
la acumulación de líquido es un signo de muerte o fallo circulatorio avanzado. No es como algunas personas piensan de que él fingió su muerte. Médicamente se concluye que él sí murió y físicamente se sabe que murió. El sufrimiento de Jesús desde que oró en Getsemaní hasta su muerte en la cruz fue un extremo integral y progresivo. Abarcó lo emocional, lo físico y lo espiritual, al límite de lo humanamente soportable, mediante y psicológicamente. Se puede decir que fue uno de los procesos de sufrimiento más intensos que un ser humano pueda experimentar. El sufrimiento psicológico y emocional en Getsemaní, Jesús anticipaba lo que va a vivir y suda sangre. Esto es para la conclusión de todo lo que sucedió desde el monte Getsemaní hasta la muerte. Condición real llamada hematohidrosis, causada por el estrés extremo. Pide, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Mateo 26, 39. Esto revela un nivel de angustia emocional extremo, incluso moral. Taquicardia, ansiedad aguda, tristeza profunda. Él mismo dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Nivel de sufrimiento altísimo. Crisis de ansiedad con síntomas físicos. El sufrimiento en la flagelación, golpe sistemático con un flagún, como dice, con un látigo romano, golpe sistemático con un látigo romano que destrozaba la piel, músculos y vasos, pérdida masiva de sangre, que esto daba un shock hipovolémico, daños nerviosos, espasmos musculares, debilitamiento extremo, nivel de sufrimiento altísimo, con riesgo inmediato de muerte. Camino al Calvario, la vía dolorosa. Jesús ya desangrado y agotado es obligado a cargar parte del madero. Caída, golpe, humillación y dificultad para mantenerse consciente. Nivel de sufrimiento crítico, con agotamiento total. En la crucifixión, clavos en muñecas y pies, dolor de nervios agudos, asfixia lenta, cada respiración requiere impulsarse sobre los clavos, sed intensa, calambres, acidosis, colapsos orgánicos, posible ruptura del corazón, síndrome del corazón roto o miocardíaca. Nivel de sufrimiento máximo. El cuerpo colapsa lentamente mientras está consciente. Sufrimiento espiritual. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Abandono del Padre. Más allá del dolor físico, Jesús experimenta el peso del pecado del mundo, la soledad total y una desconexión espiritual sin precedente para él. Nivel de sufrimiento indescriptible desde una perspectiva teológica. Valoración final. ¿Qué tan alto fue su sufrimiento? Emocional, psicológico, extremadamente alto. Físico, en lo físico, máximo tolerable, con un shock y tortura. En lo espiritual,
era algo único en la historia. El dolor espiritual que estaba pasando nuestro Señor Jesús en ese momento. Y como resumen, Jesús no solo murió, fue destruido progresivamente, llevado el dolor humano al límite, emocionalmente quebrado, físicamente torturado, espiritualmente abandonado. Desde un punto de vista médico fue una agonía completa, y desde la fe cristiana fue un acto supremo de amor y entrega. Mis hermanos, hasta aquí vemos, creo que podemos dar un poquito más de valor a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos por su gracia. ¿Por qué quise hacer este estudio? Vemos que muchas personas conocen que Jesús fue crucificado, pero no sabemos, muchas personas no saben qué fue lo que padeció física y médicamente en ese camino del monte Getsemaní hasta la cruz. Así que espero mediante este estudio que podamos dar un poquito más de valor a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y aquí le dejo unos videos para concluir este video. Por favor, véanlo hasta el final. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y que la paz del Señor esté con ustedes. Él no tenía belleza ni hermosura. Fue rechazado y despreciado por todos. Soportó dolores y sufrimientos terribles. No rehusamos a mirarlo a los ojos, a escuchar sus palabras. Sin embargo, eran nuestros pecados los que él cargaba. Y nuestras enfermedades las tomó para sí. Él aceptó sufrir en nuestro lugar. Pagando por nuestros errores. Fuimos movidos por el castigo que él recibió, por las heridas que le fueron infligidas. Estábamos condenados, pero él asumió toda la culpa. No se justificó, ni abrió su boca, así como un cordero que se queda mudo cuando es llevado al sacrificio. Por nuestras transgresiones, él fue asesinado.
consumado. No tengan miedo. ¿Por qué lloras, mujer? Porque se han llevado a mi señor. Y no sé dónde lo pusieron. Mujer, ¿a quién buscas? Por favor. Si tú te llevaste de aquí a mi señor, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Magdalena. Raboni. Pero el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Jesús.